llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Bien, 2 Corintios capítulo 9, si podemos poner otro fondo sería ideal. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven por Facebook en este momento. Sean bienvenidos. Y los que nos van a ver a través de YouTube de manera diferida. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, ¿ya tiene la Biblia ahí? Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu poder, tu gracia y tu amor en manifestación. Gracias por tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Hoy desatamos y creemos que tenemos espíritu de revelación, sabiduría abundante en el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Señor, creemos que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Eso dice tu palabra en 1 Corintios 2, 16, eso dice tu palabra, Señor. Pero también todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús creemos que la fe viene por el oír, la semilla de tu palabra, que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Yo declaro en el nombre de Jesús que podemos mover montañas a través de la fe que viene por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, en este día, en este momento y en este lugar. Nos disponemos a oír tu voz, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocemos la gracia del Señor Jesús, que por amor a vosotros, dijo el apóstol Pablo, se hizo pobre. Mire, que dice que se hizo pobre Jesús, ¿verdad? Pero también dice que era rico. Se hizo pobre siendo rico, dice. ¿Cuál era la finalidad de que Jesús se hiciera pobre? La finalidad era que usted fuera rico. Ahí lo dice. Él se hizo pobre para que usted fuera rico, mire. Se hizo pobre siendo rico para que ustedes, con la pobreza de Jesús, fueran enriquecidos o fueran ricos. Es la misma palabra, ok. Ahora, Jesús, ¿dónde se hizo pobre? Ya lo hemos visto en domingos anteriores. Se hizo pobre, ¿dónde? En la cruz, donde llevó la maldición de la pobreza. Ahí llevó la maldición de la pobreza, en la cruz. Jesucristo se hizo pobre en la cruz. Eso significa que antes de la cruz, durante 33 años, cuando anduvo sobre la tierra, ¿significa que no fue pobre? Exactamente, no fue pobre. Y pudimos analizar en días pasados cómo Jesús tenía una casa, ¿recuerdan? Y no nada más una casa en Capernaum, sino también tenía una casa en Nazaret. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy Juan capítulo 1, libro de San Juan capítulo 1, versículo 38. Mire, vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto al maestro. ¿Quién era Jesús? Se nos han contado muchas cosas acerca de Jesús. Inclusive mi abuelita me contaba cosas acerca de Jesucristo. Pero pregúnteme usted si mi abuelita leía la Biblia. No la leía. No la entendía y no la leía. No había no éramos diligentes, para que me entienda. Anteriormente a conocer a Jesús, anteriormente a conocer su poder, su servidor leía la Biblia y me quedaba dormido, roncando. Además la usaba como un somnífero. La usaba como ya para dormirme y bien a gusto. ¿Nunca les ha tocado a ustedes que se duermen a gusto? Digo, con la Biblia en la mano. Yo sí me dormía con la Biblia en la mano, pero no la entendía ni papas. Eso significa que aunque leyera algo que venía escrito ahí, no me era revelado, porque mientras no recibiera a Jesús como mi Señor y Salvador, mientras no creyera en Jesús y mientras no naciera de nuevo mi espíritu, como un muerto espiritual, era difícil que se me revelara algo de la Biblia. Y sin embargo yo me tragaba el cuento de lo que me decían los ministros, de lo que decía algún ministro que estudiaba la Biblia, me tragaba el cuento. Pero ¿sabe usted que en Hechos capítulo 17 había unos hombres en Berea
que dice que comprobaban lo que el apóstol Pablo les decía todos los días. Iba el apóstol Pablo, les enseñaba la palabra, pero ellos lo demostraban, lo comprobaban con la palabra de Dios, con la Biblia. Ellos no se quedaban con decir, fulano predicador me dijo esto. Y su servidor siempre ha sido así. Yo no me he tragado el cuento de lo que alguien me dice, siempre y sencillamente yo le digo a ustedes, y se lo reitero nuevamente, que por favor verifiquen todo lo que yo les vaya a decir en este día, para que no los vean que los estoy cuenteando. Porque yo sería el menos indicado, mi hermano, el menos indicado en quererlos cuentear. O sea, ¿para qué los cuenteo? ¿Para qué les miento y para qué los engaño? ¿Me entiende? Entonces, y vamos a ver el poder de Dios en manifestación, en milagros. ¿Verdad? Nuestro hermano va a recibir la sanidad el día de hoy. Y usted lo va a ver. Y en 15 días, fíjese lo que le voy a decir, en 15 días que usted venga, su pie ya no va a estar, no sé si esté supurando o echando, no sé qué cosas está echando su pie, pero no lo trae sano ahorita, pero en 15 días lo va a traer totalmente seco eso. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, y todos ustedes son testigos, todos ustedes van a ser testigos, en 15 días. Ok, entonces fíjese bien, yo sería el menos indicado en engañarles a ustedes. ¿Por qué? Porque no me conviene en primer lugar. No me interesa tampoco, lo que me interesa es ver en manifestación el poder del Espíritu Santo que liberta al oprimido, al cautivo, al enfermo. Eso es lo más importante. De otra manera, ¿qué ganaría yo con engañarles? Pero sin embargo, yo no me dejé engañar por nadie. Yo fui una persona que si alguien me decía algo, siempre iba y lo demostraba con la Biblia. Y siempre que alguien le diga algo, demuéstrelo con la Biblia. Porque siempre habrá personas que no conozcan la palabra de Dios al 100% y puede haber un mínimo margen de error, pero en otros hay un 90% de margen de error. Así es que, ¿qué se nos había dicho de Jesucristo? Se nos había dicho que Jesucristo era un hombre que a lo mejor andaba con unas sandalias, que andaba todo harapiento, inclusive que andaba a lo mejor sucio, inclusive que a lo mejor andaba pidiendo hasta limosna. Era un Jesús limosnero el que se nos había enseñado, pero nunca se nos ocurrió ir a verificar qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que la Biblia dice de Jesús. Lo único que hemos visto en los domingos anteriores, hemos visto que Jesucristo tenía dos casas, una en Nazaret y otra en Capernaum, a la orilla de la playa, ¿sí o no? Entonces ahorita vamos a ver una parte de ello. Una persona que tiene dos casas, créalo que es una persona que no anda en pobreza ni de limosnero pidiendo en las calles. Bueno, aunque dicen la otra vez, me contó una historia que un limosnero por aquí, no sé si era aquí o en otra ciudad, que pedía limosna y tenía la casa más bonita y más grande en ese lugar. Bueno, era la limosna que él agarraba, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Son casos muy raros. De tal manera que Jesucristo, vamos a mostrar con la Biblia que no era un mendigo, que no era un pordiosero, como se dice en muchos lugares, que no era una persona que andaba con harapos, ni con unos guarachitos todos sucios y de última moda, ¿me entienden? No era así, o de segunda. Hay que ver quién era realmente Jesús. Desde ahí comenzamos nosotros a conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres. Juan capítulo 1, versículo. Vamos a ver el versículo. Versículo 35, vamos a leer del 35 al 39 o 40. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús, que andaba por allí. Dijo, he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Por qué cree que estos discípulos siguieron al Señor Jesús? ¿Por qué cree? Tenían curiosidad, ¿qué hacía Jesús? Después de que predicaba Jesús, ¿a dónde irá Jesús? Ahora, ¿irá abajo de un puente como una persona que no tiene dinero ni dónde dormir? ¿A dónde irá Jesús? ¿Por qué creen que siguieron a Jesús? Porque ellos se preguntan, ¿a dónde irá Jesús? ¿Irá
con los borrachitos que están allá por alcalde y la Secretaría de Gobernación, ahí donde sacan los pasaportes, iría Jesús a esos lugares a dormir ahí con los borrachitos? ¿Qué haría Jesús? Estos discípulos tenían esa misma curiosidad que tiene usted. Luego dice el 38, el 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿No sería muy buena pregunta para haberle preguntado al Señor Jesús? Digo, por los que tienen un concepto de un Jesús que no tenía ni qué comer y que vivía como un mendigo en las calles, ¿no sería muy buena pregunta? ¿Qué pregunta le hubiera hecho usted al Señor? Señor, ¿qué comes? ¿Dónde vives? Fíjense lo que le contesta el Señor en el 39. Les dijo Jesús: venid y ved. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vengan y ustedes vean. La pregunta es: ¿los llevaría debajo de un árbol? Una chocita por ahí. Y no estoy menospreciando al que no tiene, mi hermano. Simple y sencillamente estamos diciendo que si usted entiende que Jesús no fue el pobre que dicen algunas religiones, eso significa, como muchos dicen, yo voy a seguir a Jesús y voy a agarrarlo como mi maestro y mi ejemplo. Y voy a ser como el maestro, dicen muchos, en muchos lugares, inclusive religiones lo dicen. ¿Qué es lo que dicen ellos? Como Jesús fue pobre, yo voy a imitar al maestro y voy a hacer votos de pobreza. Dicen. Yo los he escuchado. Literalmente me han dicho esas personas que hacen votos de pobreza porque quieren ser como el maestro Jesús. La pregunta es: ¿de dónde agarraron esa idea? ¿La agarraron porque les dijo cierto ministro que andaba muy elegantemente vestido? ¿O de dónde agarraron esa idea? ¿O la comprobaron con la Biblia a ver si era cierto? Si usted va a hacer algo aquí en la tierra e imitar a Jesús, investigue quién era Jesús. Jesús sanaba a los enfermos. ¿Usted los sana? Digo, hablando de ciertas religiones, a ver, usted vaya a una religión X aquí, sin ofender, vaya con los testigos de Jehová y dígale: hermanos, vengo para que me sanen porque estoy enfermo. ¿Qué cree que le van a contestar los testigos? Dice la Biblia que usted haría las mismas obras y aún mayores que Jesús. Oren por mí para que sane. Usted va con los testigos. ¿Qué cree que le van a decir los testigos? La sanidad ya no existe para este tiempo. Es el primer argumento que le van a decir. El segundo que le van a decir es que el Espíritu Santo ya no está en ese tiempo, en manifestación. Ya no está en manifestación. Y por último, tercero, nada más los milagros los hacía Jesús. Eso le van a decir. Es decir, llegó enfermo y va a salir enfermo del mismo lugar. Si usted quiere imitar a Jesús, vea a Jesús durante los últimos 3 años sobre la tierra, sobre su vida en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Sanaba donde quiera que andaba, liberaba a los endemoniados, ¿sí o no? ¿Usted ha agarrado a algún loquito en la calle y le echaba fuego a los demonios? Pregúntale a esos que andan con unas sombrillas elegantes y unos maletines de los más caros que pueda haber aquí en Jalisco, predicando de casa en casa. Pregúnteles. Yo les he preguntado y eso me han contestado, mi hermano, que el Espíritu Santo ya no está en ese tiempo, que la sanidad ya pasó, que ya no existe, que solamente fue para el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles. No estamos criticando a ninguna persona, pero estamos viendo una doctrina errada. ¿Me entiende? Usted va a ser libre a través de conocer lo que está escrito. Si alguien quiere imitar a Jesús, entonces que comience a echar fuera a los demonios y que ore por los enfermos y se vean milagros. Ese es un imitador de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué alguien que quiere imitar a Jesús quiere imitarlo en los votos de pobreza? Porque ellos dicen que Jesús fue pobre. ¿Y por qué no lo imitan también para echar fuera demonios y sanar a los enfermos? Es incongruente. Si alguien va a imitar a Jesús, que haga todo lo que Jesús hizo.
Si dicen ellos que fue pobre, bueno, imítenlo en la pobreza, si ellos dicen que fue pobre. Segundo, pero también imítenlo en echar fuera demonios, imítenlo en sanar a los enfermos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo conocen, no saben. ¿Y sabe qué cosas saben ellos? Saben una mentira que se habló de Jesús, esa sí la ponen en práctica. Jesús fue pobre, pues yo también voy a ser pobre, dicen ellos. Entonces, que hagan lo que Jesús hizo también. Un imitador de Jesús es aquel que también sana a los enfermos. Los retamos a todos esos que hacen votos de pobreza que imiten a Jesús en echar fuera las enfermedades, los espíritus de enfermedad. Los retamos, y no se trata de ofender a nadie, mi hermano, se trata de conocer la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libres. Es que me ofende usted, pues yo no tengo por qué ofenderle, eso es lo que está escrito. Jesús anduvo sanando a los enfermos, imitemos a Jesús en eso. ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. Si me escucha medio bronco, es que soy de Sinaloa. Yo sé que ustedes hablan más suave aquí, más tierno, más amorosos. Juan capítulo 1, versículo 39, ¿qué les dijo Jesús? Venid y ved. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos, esos dos discípulos de Juan? Dice, fueron y vieron dónde habitaba, dónde moraba Jesús. La pregunta es, ¿era debajo de un árbol o dónde era? Se quedaron con él aquel día porque era como a la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían ido a Juan y habían seguido a Jesús. Dice que se quedaron con Jesús aquella noche. La pregunta, ¿se quedaron debajo de un árbol? Pues vamos a lo que dice Marcos capítulo 2, a ver si era debajo de un árbol. Aquí era donde los discípulos fueron. Marcos capítulo 2, versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum, que era una ciudad marítima. Después de algunos días y se oyó que estaba, ¿en dónde estaba Jesús? Dígame usted, ¿dónde dice que estaba? Estaba en casa. Jesús tenía casa a la orilla del mar. Pero ¿por qué dicen muchos es que no tenía donde recostar su cabeza? ¿Recuerdan lo que leímos en Lucas 9, 58 por ahí? Es que el Señor dijo, le contestó a uno, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le contestó, las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero nunca leyeron en qué momento Jesús dijo eso. Nunca lo leyeron. ¿Cuál era la historia? ¿Dónde estaba Jesús para que decir eso? Jesús iba de camino de Capernaum a Jerusalén, a morir ya en la cruz. Y dice que mandó a sus discípulos para hacerle preparativos para que le consiguieran la mejor posada, el mejor hotel de Samaria. Sin embargo, los samaritanos le dijeron, no, aquí no pueden entrar judíos, porque no se tragaban entre sí samaritanos y judíos. ¿Qué pasó? Un hombre llegó y le preguntó, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, no tengo ni donde recostar mi cabeza. ¿Dónde? En Samaria, donde no estaba su casa. ¿Cuántos kilómetros hay? Voy a rectificar porque la otra vez dije que eran 60 kilómetros. Eran como 180 kilómetros de Capernaum a Jerusalén. En 180 kilómetros yo le invito para que se vaya caminando de aquí a Tepic. ¿Irá a llegar en el mismo día usted? ¿O podrá llegar a un lugar a hospedarse? Para empezar 190 kilómetros caminar, Dios mío, tiene que llegar a descansar a un lado, ¿sí o no? Y Jesús no estaba en Capernaum, donde estaba su casa, ni estaba en Nazaret, donde estaba su otra casa. Estaba en Samaria. Suponiendo que era la mitad entre Capernaum y Jerusalén, estaba a 95 kilómetros para llegar a Jerusalén. Obviamente tenía que llegar a un lugar, no lo recibieron, pero sin embargo en ese momento llegó un hombre y le pregunta, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le dijo, pues aquí en este lugar no tengo ni donde recostar mi cabeza, así es que me vas a seguir, pero no va a haber un lugar donde puedas dormir. ¿Dónde se lo dijo? En Samaria, no se lo dijo en Capernaum. Entonces Jesús sí tenía casa. ¿Estamos entendiendo?
Jesús tenía casa. Ahora, si Jesús era el pordiosero que se nos ha dicho, y no lo digo para ofender a Jesús, nunca, en ningún momento lo digo, sino yo estoy hablando del Jesús que se nos ha dicho, que no es el Jesucristo de la Biblia. Si era una persona que es un mendigo, ¿cómo es posible que tenga 2 casas? ¿Nunca se ha preguntado eso? Digo, por lo menos vende una, Jesús, y no andes tan harapiento. Cómprate un vestido, ¿qué no? Digo, ¿qué haría alguien así? Pues vende una casa y cómprate unos buenos vestidos, ¿no? Pero si alguien tenía 2 casas, significaba que tenía también dinero para poder vestir bien. ¿Recuerdan cuando alimentó 5,000? Sus discípulos traían 200 denarios. ¿Sabe cuánto es 200 denarios para darles de comer a 5,000 personas? Más sus hijos y sus esposas. 200 denarios que traían en el tesoro de Jesús. Le voy a decir de otra manera. En la caja de Jesús, en la caja chica de Jesús, la que usaba para todos los días, traía 200 denarios. 200 denarios son 200 salarios de un jornalero en la época de Jesús. ¿Cuánto es el salario actualmente de un jornalero en Israel? 42.5 euros. ¿Cuántos son 42.5 euros aquí en México? Son 960, 980 pesos. Entonces, ¿cuánto traía Jesús? Aproximadamente 190,000 pesos en su caja chica. 190,000 pesos, que son 11,000 dólares. Digo, ¿qué persona limosnero trae 11,000 dólares en su bolsa? Y tiene un tesorero. Dígame usted, ¿qué limosnero tiene su tesorero y le dice, aquí te voy a dejar 11,000 dólares y voy a seguir pidiendo dinero? Son cosas ilógicas que a veces no se nos ha dicho, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No lo habíamos tragado porque no estudiamos la Biblia. Pues lo dijo el curita. Pues lo que el curita diga, eso es cierto. Lo dijo el pastor fulano de tal, pues lo que diga el pastor es cierto. ¿Entiende? No se trata de creerle a un pastor o a un curita o a un ministro. Se trata de ver qué es lo que la Biblia dice, mi hermano. Esta verdad los hace ustedes libres. Porque si usted dice, bueno, es que voy a ser pobre porque Jesús toda la vida fue pobre, pues esta es la buena nueva, mi hermano. Que si Jesús no fue pobre, usted no tiene por qué imitar a Jesús. Imite al Jesús rico de la Biblia. Imite al Jesús que traía 11,000 dólares para el diario. Imite ese Jesús. La mentalidad del ser humano es, dice, nací pobre y pobre me voy a morir. Estas canciones creo que hay, ¿no? Nací pobre y pobre me voy a morir. Y muchos dicen, algunos que se meten y dicen, me voy a meter a una religión, y dicen, bueno, me voy a meter a esta religión y voy a adoptarlo de la religión, y en la religión dicen que Jesús fue pobre, pues yo también voy a hacer votos de pobreza. Y se están enlazando con los dichos de su boca y nunca prosperan, y todo lo que hacen les va mal. Conozco personas que dicen, inicié este negocio y quebró. Abrió otro negocio y volvió a quebrar. Me puse a trabajar y en lugar de aumentarme el sueldo me lo disminuyeron. Dios mío, pues ya cancela eso que dijiste que querías ser pobre. Cancela eso que dijiste que querías imitar a Jesús el pobre. Imitemos a Jesús el rico. ¿Estamos entendiendo? Lucas capítulo 2. ¿Dónde nació Jesús? Dígame usted, ¿recuerda? En un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? Porque sus padres eran pobrecitos. O José, que era un empresario carpintero y constructor, no tenía la capacidad para pagar una posada en Belén. ¿Cuántos saben que son muy bonitas las fiestas? Las fiestas de Navidad y todo, eso son muy bonitos, ¿verdad? Y hasta ponen a un Señor Jesús. Digo, yo también, ahí voy donde lo ponen también, ¿no? Y se ve muy bonito con sus animalitos a un lado y todo. Su pajita y una chocita así de zacate que ponen. Muy, muy bonito se ve. ¿Verdad? Se ve muy bonito. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Porque sus padres eran pobres o por qué? Aquí en la Biblia no los dice. Lucas capítulo 2, ¿ya? Mateo, Marcos, Lucas. Acuérdese que la verdad lo hace libre usted, no la mentira no los va a hacer libres. ¿Cuál es una verdad y una buena nueva para un enfermo? Dígame.
que Jesús llevó la enfermedad. Esa es una buena nueva. La llevó para que el enfermo no esté más enfermo, sino que sane. ¿Sí? ¿Sí? Si Jesús, a ver, alguien que sepa un versículo bíblico donde diga que Jesús, aunque sea, le dio un resfriado, tos, gripe aviar, cáncer, diabetes, tenía los riñones que no le funcionaban bien o algo así, ¿no? ¿No? Se cayó del burrito y se lastimó un pie, ¿no? Tampoco. Algo que diga la Biblia acerca de que Jesús se enfermó. ¿Nada? ¿Algún estornudo mínimo? No dice la Biblia. Si Jesús, la Biblia dice que Jesús no se enfermó, eso significa que no anduvo él en la maldición de la ley. Entonces, si Jesús no se enfermó, tampoco pudo haber sido pobre, porque no vivió en la maldición de la ley. Solamente la bendición se manifestaba en Jesús. Jesús nunca se enfermó. Eso significa que tampoco pudo haber sido pobre. Porque Jesús no operaba en maldición, Jesús operaba en la bendición. Y cuando partía los panes, ¿qué decía? Bendijo. Siempre bendecía. Siempre manifestaba el poder multiplicador y prosperador. Y la abundancia siempre salía de la boca de Jesús. Dice que bendijo. Partió el pan, dice, y bendijo. Siempre había una palabra bendición. Y bendición significa abundancia. Abundancia de vida, abundancia de sanidad, de salud, abundancia financiera, abundancia de paz, abundancia de tranquilidad. Todo eso, mío. Lucas capítulo 2, ¿ya? ¿Listos? Vamos a leer del versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el que estaba reinando, el romano que estaba reinando, el emperador, para que usted me entienda. Se promulgó un edicto. ¿Qué es un edicto? Es una orden del rey para que hagan algo y para que se ejecute algo en el reino de ese rey, ¿ok? Se promulgó un edicto de parte de Augusto César por todo el mundo, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cada familia iba a identificarse con la tribu donde pertenecía, para ser empadronados, ¿sí? Y luego dice, versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Cuántos saben que estaba embarazada el Señor Jesús? Y ese embarazo, ¿cuántos saben que fue por el Espíritu Santo? Que sembró la semilla para que naciera el Señor Jesús. No intervino José, ¿verdad? No intervino para nada. Estaba desposada con José y estaba encinta, dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Cuántos saben que ya estaba a punto de reventar como nuestra hermana? Que no se cumplan aquí los días del alumbramiento, ¿eh? Aquí en este local no. ¿Sí? Que no sea en este local. Ni yo soy partero. ¿Hay algún partero aquí? ¿Algún enfermero? ¿No? ¿No? Muy bien. Dice el versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tuvo que María y José tener a su hijo en un pesebre? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí la misma Biblia no lo dice. Sabía que había una multitud de las tribus, él venía de la descendencia de David, era de la casa y de la familia de David. Por consecuencia, todos los que venían de la descendencia de David, ¿cuántos había? Habían transcurrido muchísimos años, desde David hasta la fecha. No sé si más de 1000 años. ¿Cuántas personas en 1000 años pueden reproducirse en un pueblito de 100 personas? En 1000 años.
¿Podrá llegarse a ser una ciudad de miles y miles? Entonces imagínense, trasladarse de Nazaret a Judea, a Belén, trasladarse a Belén, pero de repente llegar miles y miles de personas. Es como si dijeran, a Jalisco va a haber una convención y se van a venir todos los habitantes de Estados Unidos y los de China se van a venir aquí a Guadalajara. Así es que hoteles, denle capacidad, tengan la capacidad para hospedar a los de China y a todos los habitantes de Estados Unidos. Es más o menos similar, ¿eh? La pregunta es, ¿podrá tener una capacidad los hoteles para hospedar a todos los habitantes de China y de Estados Unidos? No van a tener la capacidad para hospedarlos porque no están preparados para ello. Lo mismo sucedió en Belén. Nuevamente, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre, mi hermano? Aquí dice, había una razón por la cual lo acostó en un pesebre y que lo tuvo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuál era el mesón? Eran los hoteles de la época de José y de María. Eran los hoteles, mi hermano. ¿Usted cree un hombre carpintero? La carpintería, recuerden que lo vimos que era uno de lo más costoso que puede haber en esa época. Los carpinteros era una industria de las más poderosas, porque eran carpinteros y constructores. Construían, no nada más hacían una mesita, sino que también construían otras cosas de madera. Las casas eran de piedra, pero también los interiores eran de madera, algunas casas. Entonces, ¿qué era lo que hacían? La madera no se producía, la caoba, el pino, créalo que Israel no lo produce. La tierra de Israel es desértica, no produce la caoba ni el pino. ¿De dónde lo traían? Tenían que traerlo de otras ciudades lejos, lo cual significaba que era muy costosa la madera, y construirla y ponerla en las casas era más costoso. Es decir, un hombre empresario, José, esposo de María, ¿ustedes creen que no tenía como empresario la capacidad para pagar un hotel? Sí la tenía. Sí la tenía. Pero ¿por qué no pudieron llegar al mesón o al hotel de 5 estrellas? Porque no había lugar en el mesón. ¿Sí estamos entendiendo? Aquí mismo lo dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Significaba que el hotel estaba lleno. Llegaron a recepción, quiero la mejor habitación, la de lujo, quiero la habitación presidencial que tienen en el último piso, con jacuzzi y alberca, y le dijeron, ¿sabe qué? Ya no hay lugar, está ocupada. Por algo lo tuvo en un pesebre. Pero ¿qué es la mentalidad de las personas que no conocen la palabra? No, pues Jesús nació en un pesebre porque sus padres eran pobrecitos. Pobrecitos, no tenían ni para pagar el mesón. Eso no dice la Biblia. O sea, necesitamos conocer esta verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Estamos entendiendo ahora por qué? Vamos a Mateo capítulo 2. ¿Quiénes fueron los que le llevaron al Señor Jesús? Presentes de oro, incienso y mirra, creo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de los... Acuérdense que usted el 6 se come la rosca bien rica, ¿no? ¿Ya estudió de dónde viene lo de la rosca? ¿Ya sabe cuántos magos dice la Biblia que eran? Mateo capítulo 2. No nada más su padre, el padre del Señor Jesús, el padre natural, no nada más era un empresario carpintero y constructor. También Dios proveyó a ellos, también les proveyó algo. Mateo capítulo 2 ya, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuántos saben que cuando nació el Señor Jesús, había una estrella y ellos podían visualizar esa estrella y sabían que había nacido el Mesías? Si estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces llegaron estos hombres del oriente a Jerusalén. Dice el versículo 3,
oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué cree que se turbó Herodes? Porque habían dicho que había nacido un rey. Y Herodes, ¿qué dice? Me van a tumbar el changarro. Me van a quitar el trono. Ha nacido un nuevo rey, hay que ver quién es ese rey. Y luego los magos venían dirigidos por la estrella, ¿ok? Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuántos saben que sí nació en Belén? Se cumplió que nació en Belén. ¿Qué estaba escrito? Dice el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuánto tiempo había aparecido la estrella? ¿Cuánto tiempo cree que tenía esa estrella que había aparecido cuando les preguntó a Herodes? 2 años. 2 años. Luego dice el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Usted cree que quería adorar a Jesús? No, porque después mandó matar a todos los niños creo de 1 año, ¿no? Algo así, o 2 años. Mandó matar, ¿de cuánto? A todos los niños de 2 años, los mandó matar. Él quería saber dónde habitaba Jesús para mandar matar a ese rey. ¿Y por quién cree que estaba usado este Herodes? Por Satanás el diablo. Satanás usaba a Herodes para matar a todos los niños para que muriera Jesús. Porque si Jesús no vive hasta sus 33 años, si Jesús no muere en la cruz, mi hermano, usted se fuera directamente al infierno. Jesús tenía que ser el cordero que muriera en la cruz y llevara los pecados, y por los pecados de ustedes Jesús iba a bajar al infierno, en simbolismo de lo que a donde nosotros íbamos a ir. Jesús bajó al infierno a sufrir 3 días y 3 noches. Si Jesús no va al infierno, si Herodes mata a Jesús cuando era niño, entonces usted tendría que ir directamente al infierno. Pero si usted recibe a Jesús y nace de nuevo en su espíritu, ¿usted cree que Jesús fue al infierno en sustitución de ustedes? Usted no tiene por qué ir al infierno. Mucha gente se pregunta en la actualidad. Precisamente el día de ayer estaba con un tío y luego dice: es que el otro día vino tu abuela. Dios mío, ¿a dónde vino mi abuela si ya murió hace 8 años, 10 años? Y platicó con ella. Y resulta que había venido a través de una vidente. Eso es satánico, esos son demonios, para que me entienda. Si usted consulta videntes y voy a ir a que la brujita me lea las cartas, bueno, son demonios que le están leyendo las cartas. Qué mejor consultar al Dios Altísimo, ¿sí o no? Para eso existe un don que se llama sabiduría y ciencia, y fluye a través de los que han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué? Y me dice él: es que tu abuela regresó y vino y me habló, pero dice, pero no se oyó como la voz de tu abuela. Hasta eso. Era un demonio, sencillo. ¿Sí o no? Era un demonio. Los muertos, una vez muertos, ya no andan circulando sobre la tierra, mi hermano. Esa es una mentira. Los muertos tienen 2 destinos. Lucas capítulo 16 dice la parábola de Lázaro y el rico. Dice que estaba un hombre llamado Lázaro, ese sí era mendigo, no mendigo, mendigo, con acento en la I. Dice que se fue al cielo, y había otro hombre rico que no creía en el Dios Altísimo, que se fue a un lugar llamado el Hades. Entonces Lázaro dice que se fue al seno de Abraham. El seno de Abraham estaba, y el Hades estaban en el centro de la tierra, anteriormente de que Jesucristo resucitara. Cuando Jesucristo resucitó, dice Efesios 4, que se llevó a toda esa hueste de cautivos, se los llevó al paraíso. Pero antes estaba el seno de Abraham y estaba el Hades, Seol o infierno juntamente. Pero dice que este hombre llamado Lázaro estaba con Abraham,
y el rico estaba en el infierno quemándose, y le dice en un momento dado, le dice este hombre, le dice el rico, dile, Lázaro, envía a Lázaro, Abraham, envía a Lázaro para que vaya y le predique a mi familia en la tierra, envíalo, porque mi familia tiene que saber que existe el infierno, mi familia tiene que saber que existe un lugar que no es de tortura, no es de tormento, que es el seno de Abraham, que ahora está en el paraíso. Existe ese lugar. Vayan y predíquenle. ¿Qué le dice Abraham? ¿Qué dice? Ellos tienen allá algo que se llama palabra de Dios. Allá tienen a Moisés, dice, quien les hable de lo que está escrito. Si no creen a lo que está escrito aquí, mucho menos te creerán a ti, Lázaro, que vas a ir a predicarles nuevamente a la tierra. Pero había un lugar de tormento, y dice, aunque sea, mójate el dedo, una gota de agua en el dedo y pónmela en mi lengua. Significa que ese hombre se está quemando en el infierno. Pero, dice, si no creen a lo que está escrito aquí, menos van a creer. ¿Ustedes creen que si Jesucristo viniera y se les presentara en la noche, le iban a creer? Yo sé que no le iban a creer. Muchos de ustedes no le iban a creer. Las personas que no conocen a Cristo no le iban a creer. Van a decir, Jesús, es un mito, no es una verdad. Y yo se lo voy a mostrar que no es una verdad ahora, Y no se lo voy a mostrar con esto, se lo voy a mostrar con el poder de Dios. Que el hermano comience a caminar bien y en 15 días él va a traer su pierna totalmente seca. Usted lo va a ver. ¿Me entiende? Se lo vamos a mostrar con hechos, así como han sanado personas de diabetes, han sanado personas de asma. La hemos visto literalmente, instantáneamente, cómo sanar de asma. A su cuñada, ¿recuerda? Instantáneamente sanó de un asma. Entonces, yo quiero decirle algo muy importante. Si no cree usted por lo que está escrito, que crea por las señales y los milagros. Si ya no cree por los milagros, ni aunque venga Jesús a medianoche, se le va a creer usted. ¿Me entiende? Muy bien, regresando a la historia. Regresamos a Mateo capítulo 2. Dice el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Cuántos saben que la estrella se detuvo donde estaba el Señor Jesús, donde había nacido el Señor Jesús? ¿Sí saben, verdad? Muy bien. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y luego aquí dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Al entrar, ¿a dónde? No era la casa de ellos, pero sí tuvieron que habitar por la persecución que había de Herodes, tuvieron que habitar en un lugar. ¿Sabe cuánto tiempo había transcurrido desde que ellos iban siguiendo la estrella hasta que encontraron al niño Jesús? 2 años aproximadamente. Pero aquí no dice que entraron al pesebre donde había nacido. Ya entraron a la casa. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que el niño ya tenía 2 años. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuál eran los presentes que le ofrecieron al Señor Jesús? Unos guarachitos para que no ande descalzo, ¿no? Un peine para que se agarrara el pelo y no anduviera todo greñudo, algo así, ¿no? ¿Qué fue lo que le ofrecieron al Señor Jesús, mi hermano? Unos calzoncitos, unos pañales. Hay que llevarle, María hizo su baby shower, pues hay que llevarle pañalitos. Algunos pañales regalarían los Reyes Magos. ¿Qué le regalaron a Jesús? ¿Qué le ofrecieron como presentes a un rey? Porque él era un rey. Él es un rey. Aquí dice el hermano incienso y mirra, pero viene algo más importante que dice, es oro. Ahora, ¿cuánto oro le pudieron haber llevado? ¿Verdad que la Biblia no dice? Dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios, como no podía trabajar José en la carpintería en esa época, tuvo que Dios mismo, el Padre, suplirle para que ellos se fueran a Egipto a vivir. La pregunta es, ¿cuánto oro pudieron haberle llevado a Jesús? Una cadenita de 8 quilates ahí. Un cofre, como dice el hermano. ¿Qué le pudieron haber llevado? Muy bien. Es importante que conozcamos estos. Fueron avisados por revelación y dice, váyanse a Egipto. Dios les suplió durante su estancia en Egipto, les suplió para sus necesidades, y para eso tuvo necesidad que enviarles oro a través de unos reyes. ¿Cuántos saben que eran reyes del Oriente? ¿Quiere usted conocer una actitud de un rey del Oriente? ¿Cuántos estaban acostumbrados a llevar un presente a un rey? Los reyes del Oriente siempre llevaban presentes a otros reyes. Los visitaban y les llevaban presentes. Ahora, este era el rey de los reyes y ellos lo sabían por anuncio de una estrella en el cielo. Ellos sabían, inclusive se postraron ante ese rey, lo adoraron al rey, porque sabían quién era, el Dios Altísimo manifestado en carne, en pocas palabras. Entonces, mire, es importante que usted entienda, ¿cuál era la costumbre de los reyes del Oriente cuando visitaban a otro rey? ¿Cuánto le llevaban de presentes? Vamos a ver el caso, miren, cómo era honrado un rey. Vamos a ver cuánto le llevó la reina de Saba al rey Salomón cuando lo visitó. Lo visitó por la sabiduría. En primer lugar, ¿cuántos reyes nos dice que llegaron a la casa con María y José? Aquí no dice que 3. En ningún lado está el número 3 para decir que eran 3 reyes magos. ¿Cómo dicen que se llaman? Baltasar, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues lo cuentearon porque esos 3 reyes magos no existen aquí en la Biblia. Para empezar, no dice que eran 3. No dice que eran 3. Solamente dice que llegaron los reyes del Oriente a ofrecerle presentes. Le llevaban oro, incienso y mirra. Y sí es cierto lo que dice, incienso y mirra, que eran unas especies aromáticas muy costosas en esa época. Pero no dice que eran 3, no existen los 3 reyes magos. Existen los reyes en plural y la Biblia no dice cuántos eran. No dice la Biblia. Es decir, lo cuentearon toda su vida, hermano. Por eso dice que eran 3. Tienes razón. No dice la Biblia que eran 3 para empezar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia no menciona el número 3, no existe eso. Fue un cuento de viejas chochas, como dice el pastor Arnoldo Gutiérrez. Muy bien, entonces, ¿quiere ver cuánto estaban acostumbrados a llevar los reyes del Oriente cuando visitaban a otro rey? ¿Quiere ver una historia? Vamos a ver la historia del rey Salomón. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Es más, le doy 1,000 pesos si usted me descubre que en la Biblia dice que eran 3 reyes. 1,000 pesos en este momento a la 1, 1,000 pesos a las 2, 1,000 pesos a las ¿mande? En billete. ¿Mande? En monedas. ¿A dónde dice que eran 3 reyes? No lo va a encontrar, mi hermano. No lo va a encontrar. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Dios mío, cuánta historia nos habían cuenteado. Primer Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba, era una reina, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado,
por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles. Era una reina, estaba visitando al rey Salomón, ¿sí? Versículo 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia. ¿Estamos de acuerdo que eran especias? El incienso y la mirra eran unas especias, ¿sí? Pero eran, ¿cuántos camellos? Dice, eran varios camellos, porque está hablando en plural, ¿sí? Llevaban especias, llevaban oro en gran abundancia, y piedras preciosas, no nada más oro, sino piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón, dice, que tenía. Era una reina visitando al rey Salomón, ¿sí? Ahora vamos a leer el versículo 10. ¿Cuánto le dio o le llevó esta reina al rey Salomón? Lo cual es un simbolismo de lo que le llevaron los reyes a Jesucristo cuando tenía 2 años. Versículo 10, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 10. Y dio ella, es decir, la reina dio al rey 120 talentos de oro. ¿Cuánto es en otra Biblia 120 talentos de oro? 3,970 kilos. Imagínense. Dios. 3,970, casi 4,000 kilos. Kilos de oro. ¿Qué haría usted con 4,000 kilos de oro? Se quedaba con una parte y otra parte la invertía para que personas fueran libres del infierno, de la enfermedad y de otras cosas. Estoy dando una buena idea, ¿eh? 3,900 o casi 4,000 kilos de oro le llevó una reina al rey Salomón. ¿Cuánto oro le podían haber llevado que ellos creían que no era un rey como el rey Salomón? Ellos sabían que era el rey de reyes. ¿Cuánto oro pudieron haber llevado a Jesús? Póngale lo mismo, 3,900 kilos de oro. No dice cuántos reyes eran. Aquí era una sola reina la que llevó casi 3,900 kilos de oro. Y allá eran varios reyes, en plural, eran reyes. No dice cuántos, pero llevaron oro. ¿Cuánto oro? ¿O eran tan tacaños esos reyes que visitaron a Jesús? Eran muy tacaños que le dieron menos oro que la reina de Saba, Salomón. Aquí eran camellos cargados de oro, casi 4,000 kilos de oro cargados en camellos. ¿Con cuánto? Imagínense el alboroto que ha de haber habido cuando estaban en su casa, el alboroto que hubo en Belén, cuando estaban en la casa de ellos. Que llegaran varios reyes con camellos cargados de oro. El alboroto que hicieron en toda una ciudad, mi hermano, a la entrada de esos reyes. Ahora, yo le preguntaría, si una reina llevó 3,900 kilos de oro al rey Salomón, y acá eran varios reyes, José era un borracho y parrandero que se acabó ese oro antes de que Jesús cumpliera 33 años. Desperdició ese oro. Invitaba a la banda del recodo. Era así José, que se acabó el oro para que no le alcanzara a Jesús, para que llegara a sus 30 años y el inicio de su ministerio, y se acabara ese oro. Piénselo. Se acabó. José era un despilfarrador. Se acabó el oro que le llevaron los magos, y su hijo ya no pudo alcanzar a los 30 años el oro porque se lo acabó José. ¿Acaso sucedería eso? ¿Era un mal administrador José acaso? Piénsalo bien, analícelo. Primera Reyes capítulo 10, versículo 10. 20, eran 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. ¿Sabe cuando habla de piedras preciosas? Está hablando de
diamantes y de ese tipo de cosas. Aparte, ¿qué haría con los diamantes, José? ¿Los empeñó por una caguama? ¿O qué haría, José? Los empeñó y ya no le alcanzó el dinero para cuando Jesús cumpliera 30 años. ¿Cuánto tiempo le duró ese dinero? Piénselo, mi hermano. Dice, nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. La madera, usted se ha dado cuenta que la madera era muy preciada en esa época, muy preciada la madera. Era madera de sándalo y piedras preciosas. Versículo 12, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, para las casas reales, arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. ¿Se da cuenta todo lo que le llevó una sola reina al rey Salomón? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuánto le llevaron varios reyes a Jesús? ¿Eran durangos estos reyes o qué? Que le llevaron menos a Jesús. Ya estaba profetizado que Jesús iba a recibir oro. Vamos al Salmo 72, es un salmo mesiánico. El Espíritu de Cristo anunciaba que Jesús no iba a ser pobre, ya estaba escrito. Mire, ya vamos a terminar con esto. Salmo 72, 10. Aquí dice, y habla de los reyes que llegaron con Jesús. Aquí lo dice, el Salmo. Ya estaba profetizado que iban a llegar reyes con Jesús. Salmo 72, capítulo 72, versículo 10, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Aquí viene y está profetizado, es un salmo mesiánico que apuntaba a la época de Jesús. Estos son los reyes que llegaron con Jesús. Mire, estos son los reyes. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes, dice el 11, ¿cuántos eran? Varios, ¿sí? Todos los reyes se postrarán delante de él, dice, todas las naciones le servirán. Salmo 72, 12, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. 14, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Eran varios reyes, ¿estamos de acuerdo que eran varios reyes? Está profetizado, ¿sí? Salmo 72, 15, está hablando de Jesús. Vivirá y se le dará del oro de Sabá. ¿Cuántos saben que era el mismo oro que le llevaron a Salomón? De ahí mismo procedía el oro que le llevaron a Jesús. Y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. ¿Quién cree que oraba por Jesús? Esos mismos reyes que le llevaban presentes oraban por Jesús para que no muriera o no lo matara Herodes en esa persecución. Isaías capítulo 60, versículo 6, también estaba profetizado. Isaías 60, capítulo 60, versículo 6. Y aquí viene donde llevaban el oro de Jesús. A Jesús los reyes magos. ¿Ya lo tiene Isaías 60? Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Y todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré en la casa de mi gloria. Oro e incienso y mirra, especias aromáticas de las más valiosas en esa época, y eran varios camellos, dice la Biblia, eran multitud de camellos los que llevaban el oro de Jesús a la casa de José y de María después de que Jesús había cumplido 2 años. ¿Se ha dado cuenta?
En pocas palabras, eran varios reyes, le llevaron oro a Jesús y José no se pudo haber acabado ese oro. Necesariamente Jesús tuvo que alcanzar de ese oro. Su papá era un empresario, carpintero y constructor, no pudo tampoco tirar a la basura, ni la empresa de José quebró, dice la Biblia, no dice que quebró la empresa de José. Y a Jesús se le denominó el carpintero, el que sucedió o fue el sucesor de José en la carpintería. ¿Quién cree que fue? Jesús. Créalo que si tuvo todo ese oro y le llevaban esos reyes ese oro, créalo que no era una carpintería ahí nada más en una chocita, no era así. Jesús tuvo tal capacidad financiera, mi hermano, que aparte de la casa que tenía en Nazaret, se fue a Capernaum e inmediatamente adquirió casa. Su casa estaba a la orilla del mar, en esa ciudad marítima. Entonces, ¿por qué decir que era un Jesús pobre, harapiento? ¿Por qué decir eso? Eso es lo que nos habían cuenteado. Pero la Biblia siempre dice la verdad, ahí está la verdad. Y cada quien decide, usted decidirá en este día, amigo de internet que me estás viendo y que me vas a ver por YouTube, tú decidirás si quieres seguir creyendo en un Jesús pobre y hacer votos de pobreza, tú lo vas a decidir. Pero tú también puedes tomar la decisión de creer que Jesús no fue alguien ni harapiento, ni pobre, ni mendigo, ni limosnero menos. Jesús fue alguien prominente en esa época. Y más aún, Él siempre traía en su tesoro siempre cantidades fuertes. No traía cualquier cantidad. A tal grado que tenía un tesorero. Dígame usted, ¿alguno que se dedica a pedir limosna tendrá su propio tesorero? No, porque ¿qué le va a dar? Me sobró una moneda de $1, ahí va tesorero para que me la vayas guardando en el tesoro. No. Entonces, ¿qué Jesús es el que nos habían conteado? Nos habían contado de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Jesucristo realmente, Él vino a manifestar el poder. Mire, si Jesús realmente, como dicen que a veces ni tenía que comer y era un pobrecito, Él multiplicaba los panes, los peces, dinero lo sacaba de la boca de un pez, ocupaba una moneda para dárselo a César como parte de los impuestos. A ver, discípulo mío, ve con aquel pez, le abre la boca y saca una moneda, y sacó una moneda. Tenía una habilidad para multiplicar el dinero. Pero sabe que esa habilidad también se la ha dado a ustedes. Pero si usted lo cree realmente y tiene esa fe, la misma fe de Jesús, por eso dice Efesios 4, que nosotros debemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Y vamos a seguir hablando de esta historia. El próximo domingo vamos a ver realmente cuánto dinero Jesús manejaba en su tesoro. Y vamos a ver que era un hombre que practicaba la filantropía. ¿Sabe lo que es la filantropía? Aquel que es como alguien que se dedica a la filantropía, puede ser ¿cómo se llama? El Bill Gates, que se está pudriendo en millones de dólares y de euros. Dice, voy a abrir una le llaman fundación para ayudar a los niños pobres que están con hambre en fulana parte. Como Carlos Slim también tiene varias fundaciones. Si Jesucristo tenía una organización en la cual siempre proveía y les daba a los pobres, significaba que tenía la misma característica y la habilidad que tiene cualquier empresario de abrir una fundación y poder darles a los pobres también, como lo hacen en la actualidad. Metió un gol en América. Ese gol representa 10 computadoras para los niños pobres de Oaxaca o de Puebla o de otros lugares. O para darles de comer a fulano de niños, ¿sí o no? ¿No ha escuchado eso? Pues de esa misma categoría el Señor Jesús manejaba dinero y tenía su tesorero y estaba acostumbrado siempre a darle a los pobres, pero eso lo vamos a ver
el próximo domingo. Así es que prepárese hoy para ver el poder de Dios en manifestación. Vamos a darle gracias, póngase de pie para darle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Damos gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Jesús, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Porque eres un Dios de pactos que siempre cumple cada promesa. Hoy desatamos tu unción sanadora, tu poder, Espíritu Santo. Anhelamos los mejores dones en manifestación, los mejores dones aquí en la asamblea. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos diste a conocer quién eras tú. ¿Qué era lo que hacías tú, Jesús? ¿Cuál fue tu vida, Señor? Hoy conocimos parte de tu vida. Que nunca viviste en pobreza, Señor. Nunca viviste en escasez. Nunca te enfermaste, Jesús. Al contrario, tú eres el Rey. Hoy pudimos conocer, Señor, esa gloria con la que tú viviste, Señor. Somos imitadores tuyos, Jesús, aquí en la tierra. Imitamos tus grandes obras, Jesús, y tus maravillas están en manifestación. Gracias por mostrarnos ese tiempo, Señor, de tu niñez, que a lo mejor era un tiempo de persecución de parte de Herodes, pero tú saliste adelante porque nuestro Padre siempre estuvo contigo y el Espíritu de Dios movió y dio a conocer a esos magos, a esos reyes, para que te llevaran, para que te suplieran todo lo que tú necesitabas aquí en la tierra, Señor. Yo te doy gracias porque ahora puedo conocerte. Mis ojos son abiertos para conocer realmente quién eres tú, quién fuiste tú y todo lo que hiciste tú, Jesús, aquí en la tierra. Gracias por mostrarme tu gloria y tu poder. Yo quiero ser un imitador tuyo, Señor. Imitarte así como tú viviste, Señor. Poder multiplicar, Señor, peces, poder multiplicar alimentos, poder multiplicar el pan de cada día, porque es la misma gloria con la que tú operaste, es la misma gloria del poder del Espíritu Santo en manifestación en este tiempo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y nunca fallas. Te doy gracias porque suples todas mis necesidades aquí en la tierra. Gracias por el poder para hacer riqueza, Señor, que está sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu poder sanador, Espíritu Santo. Eres tú el que nos enseñas, eres tú el maestro, eres tú el guía. Gracias te doy, Espíritu Santo. De antemano, Padre, gracias por ese milagro en el cual operarás tu poder ahorita, Señor. Gracias por ese milagro. Gracias por este milagro porque eres tú, Espíritu Santo, en manifestación aquí en la tierra. Y te damos toda la gloria a ti, porque de ti provienen los milagros, las señales y las maravillas. Gracias, Jesús. Amigo que me ves por internet, en este momento recibe a Jesús como tu Señor y podrás ver un milagro ahí donde estás, un milagro del poder de Dios. Repite conmigo esta oración. Padre, si alguno de aquí no ha recibido a Jesús, abra su corazón a Él, crea en Él y repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre
que sufriste por mí, pero yo creo que fuiste levantado entre los muertos al tercer día, resucitaste y estás sentado a la diestra del Dios Padre. Pero ahora yo creo que soy templo del Espíritu Santo y que tú habitas en mí, Señor Jesús. Eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Mi Dios, ya no estoy solo, tú estás conmigo todos los días de mi vida. No me dejarás, no me desampararás. Tu poder y tu gracia estará sobre mí. Gracias por librarme del fuego eterno y del mundo de las tinieblas. Soy salvo, soy libre, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás enfermo, amigo internet, hoy ministraremos el poder. ¿Alguien más que venga enfermo? Ahora sí, hermano, pásele. No importa la enfermedad, realmente no importa. No importa lo que la ciencia haya dicho. Inclusive no importa cómo usted pueda ver su cuerpo físico, no importa. Es más importante el poder de Dios. Es más importante lo que Jesús hizo por ustedes. Jesús llevó, dice, toda enfermedad. Jesús llevó la enfermedad. Muy bien. ¿Le duele ahorita? ¿No? A ver, agáchese a ver si le duele. Sí, mire esto. ¿Duele? Muy bien. Vamos a... ¿No le duele? Fíjese bien lo que le voy a decir. Dice la palabra que Jesús llevó las enfermedades, Isaías 53, 4 y 5. Él llevó las enfermedades, significa que las trasladó a un lugar y a Él le fueron cargadas en la cruz. Pero también dice que también sufrió los dolores en sustitución de ustedes, para que ustedes no tengan que sufrir. Y tercero dice que ustedes, a través de ese sufrimiento que Él llevó a ustedes, Él ya los sanó hace 2000 años. Ahora solamente lo que tienen que hacer ustedes, como Él ya los sanó hace 2000 años, porque ahí llevó la enfermedad, ahora solamente ustedes van a recibir esa herencia, que es la sanidad de sus cuerpos. Hoy van a recibir esa herencia. Entonces, al momento que ustedes repitan, recibo mi herencia, fíjense, recibo la sanidad de mi cuerpo, porque Jesús llevó la enfermedad y el dolor. En ese momento va a comenzar a operar el poder del Espíritu Santo en sus cuerpos. Y luego dice la Biblia que impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ese es un hecho. Es un hecho que está escrito, pero es real. No nada más el apóstol Pedro ponía las manos sobre los enfermos. También otros hombres de la Biblia ponían manos sobre los enfermos y sanaban. Pero Jesucristo dijo que no necesariamente sus 12 discípulos tenían que poner manos sobre los enfermos. Él dijo, a los que creen en mí, dijo Jesús. Yo creo en Jesús. Y yo creo en los milagros. Yo creo en ese poder. Y no voy a ser yo el que los voy a sanar. Va a ser el poder del Espíritu Santo que va a fluir a través de mis manos. ¿Okay? Yo solamente soy un instrumento por el cual fluye el poder de Dios. Nada más. Ningún ser humano puede sanar, solamente ese poder del Espíritu Santo a través de lo que Jesucristo hizo por ustedes. ¿Ok? Muy bien. Solamente cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y voy a pedir que traigan dos sillas al frente. Por
favor. Gracias, Jesús, por tu poder en manifestación aquí en la tierra. Eres tú, Señor, haciendo las obras. Padre, son tus obras aquí en la tierra. Es tu manifestación aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Es tu unción sanadora que está en operación, Señor. Yo creo que está en cualquier momento, cualquier instante. Ahí está tu poder sanador. Tu sangre transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me sanó, tu sangre, Jesús. Es tu sangre, Jesús. Por tus llagas ellos han sido sanados. Repite conmigo esto. Señor Jesús, tú llevaste la enfermedad por mí. Ahora, yo creo que recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Soy sano. Ahora, en el nombre de Jesús, soy sano. Ahora, en el nombre de Jesús. También siento para verificar sus vértebras. Sí, sienten los lumbares, ¿no? Voy a pedir que alguien me ministre, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos tus manos sobre los enfermos. Creemos en ese poder. Y ahora desato tu unción sobre esta bebé y ordeno ese virus que salga, lo seco en el nombre de Jesús, lo desarranco y declaro un milagro creativo del Espíritu Santo y del poder de Dios ahora en manifestación. En el nombre de Jesús te declaro sana por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Trae un pie más corto que el otro. Necesito que vea esto. Trae el pie izquierdo más corto que el derecho. Mire. Ahorita se va a emparejar. Diga, soy sana. En el nombre de Jesús, diga, soy sana. Soy sana. En el nombre de Jesús. Ahora ordenamos un milagro en manifestación. Pie izquierdo, yo le ordeno que crezca, que las vértebras se nivelen y vuelvan a su posición normal. En el nombre de Jesús. Vértebras lumbares, dorsales y cervicales ahora se alinean a su posición normal y vuelven a su normalidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, diga, soy sana. Soy sana, diga. En el nombre de Jesús. Yo creo, diga, que soy sana. Yo creo que soy sana. Que Jesús ya me sanó. Soy sana en el nombre de Jesús. Soy sana en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque es tu obra aquí en la tierra. Gracias, Padre. Siéntese en esta silla. Eso es lo que le voy a decir. Usted casi ahorita no puede moverse mucho, ¿verdad?
lo que sus sentidos naturales dicen, perfecto, casi no se puede mover. Toma, levántese, levántese. Camine. Es poquito lo que se mueve, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a implantar el poder de Dios en su cuerpo. ¿Sientes otra vez? Recórrase hasta el fondo. Cuando te pegues
me liberó su sangre, me sanó. Gracias, Jesús. Ahora sí, venga. ¿Tiene algún dolor? Lo otro va a ser un proceso. El próximo domingo que usted venga va a caminar más rápido. Y para el otro, dentro de 15 días va a caminar más rápido, pero no va a traer ya esas llagas. Porque con la llaga de Jesús usted fue sanado. Lo vamos a ver aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me sanó tu sangre, me liberó tu sangre. Gracias, Jesús. ¿Cómo te sientes, bebé? ¿Qué es lo que traías ahorita? Respira profundo. Ese día tenía asma. Respira profundo. Respira como no podías hacerlo. Antes no podías respirar profundo, ¿verdad? Eso podías. ¿No sabes por qué es eso que tenías asma? Entonces ponte a correr. Mira, vas a correr allá. Por allá corren, es que hay unos escaloncitos. Yo quiero eso yo quiero que tú se fe. Porque el Señor Jesús ya te sanó, solamente tú comienzas a actuar en fe. Te vas a dar cuenta que ya fuiste sanado, ¿ok? ¿Sí? No nos vamos a reír de ti, nadie, inclusive te va a acompañar, hermano, va a correr bien para encontrar tu sano, por favor. Su sangre me sanó, su sangre. Ahora ven, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasaba antes cuando corrías así? Tosías mucho. Ahora respira profundo. ¿Ya no toses? ¿Señor te ha sanado? Sale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pueden tomar sus asientos, pasen a sus lugares. De todos modos, fíjense, yo sé que ya no va a tener esa manifestación, pero no sé si le salió a raíz de que hicieron algunos análisis o algo. No sé si le salió así. No, así nació, pero ¿quién le dijo que tenías un médico, no? Ahora llévela con el médico para que ya le confirme que ya no hay nada, ¿ok? No, para que confirme, porque ella ya fue sanada. Ya no te sientes agitada, ¿verdad? ¿Y te dan todos? Gracias, Señor, muy bien. Sigue dando gracias a Jesús en sus casas. Dios es bueno, Dios es fiel.